Bien, seguimos con la serie de artículos sobre el bus CAN. ¿Por qué conviene medir la resistencia en la CAN? Medir la resistencia de la red CAN entre CAN-H y CAN-L, normalmente pines 6 y 14 del OBD2, es una de las pruebas más rápidas, baratas y reveladoras en el diagnóstico de fallos de comunicación en coches modernos como este Peugeot 308 2006. Explico por qué es tan conveniente y qué información crítica te da en minutos. Esto que estoy leyendo viene del capítulo 1.2 del volumen 1. Y lo que he leído del Kawish viene del capítulo 3 del volumen 4. No, del capítulo 1 del volumen 4. Y multímetro y Kawish también 1 del volumen 4. Bueno, sigo. Explico por qué es tan conveniente y qué información crítica te da en minutos medir la resistencia en la CAN. Verifica si la red CAN está física y eléctricamente íntegra. Integridad del cableado y terminaciones. La red CAN de alta velocidad High Speed CAN en coches PSA usa dos resistencias de terminación de 120 colocadas en paralelo, una en cada extremo de la red, normalmente en dos módulos diferentes, como EQ motor o BSI o ABS. En paralelo, resistencia equivalente 60 ohmios, ideal entre 57 y 63. Esto es un diseño internacional del protocolo CAN para evitar reflexiones de señal que distorsionen los datos a altas velocidades, mantener la señal limpia y detectable. Si mide más o menos 60 ohmios, la red está bien terminada y el cableado no tiene cortos ni aperturas graves. Descartas muchos problemas físicos del bus. El fallo probablemente es otro: batería baja, módulo dormido, BSI desconfigurado, transceptor dañado en un módulo, etc. Bien, como digo, 1. Verifica si la red CAN está física y eléctricamente íntegra, integridad del cableado y terminaciones. 2. Detecta rápidamente los fallos más comunes del bus CAN. La medición te dice en segundos qué tipo de problema hay. De 55 a 65 ohmios, todo correcto. Dos resistencias de 120 en paralelo. De 110 a 130 ohmios, solo una resistencia activa, la otra falta o abierta. O barra, módulo con resistencia desconectado, conector suelto, EQ barra BSI barra ABS con fallo interno, barra desconectar módulos uno a uno y remedir. Es decir, con la resistencia, igual que con el escáner, también llega un punto, ¿no?, en que tenemos que desconectar módulos uno a uno y remedir. Es cuando solo hay una resistencia. Cuando da de 110 a 130 ohmios, que solo hay una resistencia activa, falta la otra o abierta. Entonces quitamos una y sabemos cuál es la que está fallando. Luego, si da mayor a un megaohmio o infinito, es que la línea está abierta, no hay continuidad. Cable roto, conector oxidado, falso contacto, módulo desconectado. Revisar visual y continuidad línea por línea. Continuidad línea por línea, de pin a pin. De 0 a 10 ohmios. Cortocircuito entre CAN H y CAN L. De 0 a 10 ohmios. Cortocircuito entre CAN H y CAN L. Cables rozados, agua en conector, pinza mal puesta. Buscar cortos, muy grave, puede quemar transceptores. En este caso del Peugeot, que tiene múltiples U1108 barra U120X barra U1308, pérdida de comunicación con EQ motor desde varios módulos, si la resistencia no es 60 ohmios, sabes inmediatamente que el problema está en el bus físico, cableado o terminación, y no solo en software o batería. 3. Es una prueba pasiva y segura, sin riesgo para los módulos. Solo necesitas un multímetro.
Con batería desconectada, no hay voltaje, no dañas nada. Te ahorras horas de pruebas aleatorias o cambiar módulos caros por error. 4. Te ahorra mucho dinero y tiempo. Muchos talleres cambian EQ, BSI o módulos por estos códigos sin medir. Si mide 120 ohmios, sabes que un módulo clave con la resistencia está fuera. Enfocas el diagnóstico. Si es 60 ohmios, vuelves a lo básico. Batería más reset del BSI. 80% de los casos resueltos sin tocar cableado. Resumen, ¿por qué es conveniente medirla ya? Porque en menos de 5 minutos descartas o confirmas si el fallo es físico en el bus, cableado, conectores, terminaciones, 30-40% de estos casos. O solo eléctrico software, batería, masas, BSI, módulos sanos pero sin comunicación, el resto. Con estos códigos exactos, medir la resistencia es el primer paso clave después de la batería para no ir dando palos de ciego. Bien, ahora explico más despacio cómo medir la resistencia CAN. Paso a paso cómo medir la resistencia de la red CAN en este Peugeot 308 2016 o cualquier PSA moderno, con un multímetro normal. Esta prueba es de las más importantes y rápidas para diagnosticar problemas de comunicación como los U1108, U120X, etcétera que tiene. Precauciones importantes antes de empezar. Desconecta la batería, borne negativo, antes de medir resistencia. Si no lo haces, el multímetro puede dar lecturas erróneas o dañarse, porque hay voltaje en la red cuando el coche está encendido o en sleep. Espera al menos 5 o 10 minutos después de desconectar la batería para que los módulos se duerman completamente y la red CAN se descargue. Usa un multímetro digital en escala de ohmios, preferiblemente en rango automático o 200 ohmios barra 2002 kiloohmios. La medición principal se hace en el conector OBD2, el de diagnosis debajo del volante. Pin scan en el conector OBD2, estándar en Peugeot 308 2016. Pin 6, CAN High, normalmente color blanco o verde. Pin 14, CAN Low, CAN L, normalmente color azul o verde azul. Pin 4 y 5 son masas. Pin 16 es 12 voltios permanente. Eso también lo tenemos que saber. Pin 4 y 5 del OBD son masas y el pin 16 es 12 voltios permanente. Por lo menos en estos PSA y en casi todos seguramente. Paso a paso para medir la resistencia total de la red CAN. Apaga todo el coche. Contacto off. Luces apagadas. Quita la llave. Desconecta el borne negativo de la batería para seguridad y para que la red esté muerta. Espera 5 o 10 minutos. Importante para que los condensadores se descarguen. Localiza el conector OBD2 debajo del salpicadero, lado conductor. Pone el multímetro en modo ohmios, escala automática o 200 ohmios. Introduce las puntas del multímetro, punta roja pin 6, punta negra pin 14. Lee el valor que muestra el multímetro. Interpretación de los resultados. Valores normales en PSA Peugeot. 60 ohmios más o menos, entre 57 y 63 aproximadamente. Correcto. Red CAN sana. Hay dos resistencia de terminación de 120 en paralelo, una en cada extremo. Este es el valor ideal. Más o menos 120 ohmios o entre 110 y 130 ohmios. Una sola resistencia de terminación activa. Significa que un módulo con resistencia terminal está desconectado. O una de las resistencias terminales está abierta, dañada. Muy común, EQ motor o BSI desconectado temporalmente. Luego, si da 0 ohmios o muy bajo, menos de 10 ohmios. Cortocircuito entre CAN H y CAN L. Cable rozado, agua, pinza mal puesta, módulo quemado. Luego, infinito, OL o 1 punto en el display. O valor muy alto, mayor a 1 megaohmio. Red abierta. Cable roto. Conector suelto. Falsos contactos. Módulo con resistencia terminal fallida y desconectada el otro. Luego, valor inestable o fluctuante, falso contacto, corrosión o conector sucio.
Bien. Pruebas adicionales recomendadas. Si la resistencia no es 60 ohmios. Mide cada línea a masa, con batería aún desconectada. Punta roja en pin 6, punta negra en pin 4 o 5. Masa. Debe dar infinito, no debe haber corto a masa. Lo mismo en pin 14, CAN-L, infinito. Si da valor bajo, ejemplo, menor a 1 kilo ohmio, corto a masa en esa línea. Mide entre CAN-H y 12 voltios. Pin 16, también debe ser infinito. Eso es corto a positivo. Y lo mismo con la L. ¿Dónde están las resistencias de terminación en Peugeot 308? En la mayoría de PSA, una resistencia suele estar en el EQ motor, BSI o PCM, la otra en el BSI, caja de fusibles inteligente, o a veces en el ABS, SP o clúster. Para localizarlas exactamente necesitas el esquema eléctrico. Bien, pues esto ha sido la resistencia, que es muy importante. Vemos que también que hay varias opciones del resultado de resistencia, y cuando da entre 110 y 130 ohmios, solo una resistencia activa, y desconectar módulos uno a uno de los con resistencia, sabiéndolo con el diagrama, y remedir para saber cuál es el que está fallando, y el resto de cosas que ya he dicho. Vale, gracias.